tardes para todas y todos. Muchas gracias por acercarse al acto de presentación del Instituto de Estudios de la Reforma Universitaria y al panel El Reformismo en Clave Actual. Se encuentran presentes en representación del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, el señor vicerrector y presidente del Instituto de la Reforma, profesor odontólogo Héctor Darío Macía, el señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes y anfitrión, profesor Alejandro Vila, las señoras decanas de las Facultades de Ciencias Económicas y Estadísticas, licenciada Adriana Raca, y de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, doctora Graciela Ustes, el señor director de la Escuela Superior de Comercio, licenciado Pablo Alessandroni. Los panelistas también, doctor Pablo Buchbinder y doctor Diego Mauro, así como el coordinador del panel, doctor Alejandro Eugeniano. Demás integrantes del Consejo Académico del Instituto, autoridades universitarias, docentes, estudiantes, no docentes, graduados y graduadas, público en general. El Instituto de Estudios de la Reforma fue creado por resolución número 3739/2021 del señor rector a partir de una iniciativa del vicerrectorado. Entre sus objetivos se consigna la creación de un ámbito para el estudio de la reforma universitaria y su impacto en la estructura y el gobierno de las universidades nacionales, con sus consecuentes líneas de docencia, investigación y extensión. La creación de la Cátedra Reforma Universitaria como opción curricular para carreras que contemplen espacios optativos y o electivos y la formación de recursos para la gestión y el gobierno universitarios. A continuación nos va a dirigir unas palabras el señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que no me voy a extender en los saludos a muchos amigos, conocidos, autoridades presentes, y la verdad que es un motivo de felicidad que así sea. Que haya una convocatoria tan masiva habla de lo que genera todavía la reforma universitaria. Y yo quería decir dos o tres cosas. Hola. Hola. Lo tenía apagado. En primer lugar, quiero destacar la importancia de la iniciativa, de que se constituya un espacio, un instituto de estudios sobre la reforma universitaria, teniendo jerarquía. Habla de, por un lado, la posibilidad de reunir voluntades, generar espacios de reflexión, pero también la opción de curricularizar los estudios sobre la reforma universitaria, darle jerarquía curricular. ¿Qué significa? Bueno, un abordaje desde lo histórico, pero también es la posibilidad de pensar la universidad en clave reformista, que no quede solo en el estudio de la reforma universitaria como un acontecimiento, como un proceso de modernización. La reforma son muchas cosas. Es también, digamos, un método para pensar las universidades y podemos llegar a decir, extender las fronteras del análisis de la reforma. También, además de un acontecimiento, de un método, es una arquitectura institucional. En algún momento más en clave republicana, pero también en clave democrática.
en algún momento con la lógica del autogobierno, de los derechos de libertad, pero también en otro momento con la lógica de pensar el acceso y la igualdad. Y obviamente que es un proceso histórico. Y es un poco audaz viendo a Pablo Buschbinder acá y tantos especialistas, digamos. El retorno a la vida democrática, la transición a la democracia, los procesos de normalización implicaron que estas dos tradiciones, que muchas veces se encontraban enfrentadas, comenzaran a ser parte de un territorio común y de una agenda común de la reforma, los reformistas. Y así nutrirse de diferentes identidades. Creo que habla también del potencial enorme que tiene la reforma universitaria en nuestras universidades. Como dice un amigo, la universidad reformista, con la reforma de la Constitución en el año 94, pasó a tener rango constitucional, para hablar de la jerarquía que tiene la inscripción institucional en nuestro país. Así que, por un lado, resaltar la iniciativa de la creación del instituto, que seguramente esperemos que sea un espacio de mucho debate, de mucho trabajo, muy rico, y que nos permita proyectar a la reforma y seguir actualizándola. Por otro lado, saludar la iniciativa de presentar el instituto con una mesa de esta envergadura. La verdad que tener en nuestra facultad a Pablo Buschbinder, quienes leímos y seguimos leyendo de manera incansable, sus textos son de lectura obligada, muchos de ellos sobre las universidades argentinas, la revolución de los claustros, sin ninguna duda un referente para todos nosotros. Y además contar con la presencia de Diego Mauro y de Alejandro Eugenián, que son doctores de nuestra casa, que estuvieron llevando adelante un trabajo arduo, muy potente. Cuando se comenzaba a pensar el centenario de la reforma, si no me equivoco, ya en el año 2016, se convocó a investigadores de diferentes lugares del país, se realizaron trabajos muy notables y, entre otras cosas, se pudo generar una colección sobre las dimensiones del reformismo de una calidad y de un impacto notable. Así que, además de especialistas, han estado involucrados en esto de hacer de los estudios de la reforma un campo de revisita, de revisitarlo sistemáticamente. Y por último, a tocar ser anfitriones de esta presentación también es un motivo de orgullo. Nuestra facultad está cumpliendo este año 75 años, 75 aniversario. Son, en la vida de las instituciones tal vez no sean tanto, pero para una universidad tan joven como la Universidad Nacional de Rosario es muy importante. Somos preexistentes de la UNR y obviamente que también despierta muchos interrogantes y despierta también procesos de investigación sobre nuestra facultad. Así que estamos en un momento de pensarnos colectivamente y poder ser parte de este proyecto es un motivo de profunda alegría. Así que agradecerle al señor rector Franco Bartolacci, que no pudo estar presente porque obviamente cuando participamos de esta idea él rápidamente se sumó. A Darío Macía, el vicerrector, pero quien dirige los institutos, el estudio sobre la reforma universitaria, porque está poniendo toda la energía, muy comprometido, con lo cual es un motivo también de satisfacción. Y todos ustedes, militantes de esta pasión que es la reforma universitaria. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero hacer la entrega de un libro que nuestra editorial de la facultad editó sobre fines del año pasado, que se llama Filosofía y Letras, que es sobre la historia o una interpretación sobre
una parte, un proceso histórico de nuestra facultad que va desde el 1947 a 1981 más o menos, y que, bueno, son estudios corales, pero que lo desarrollaron a partir del programa de preservación documental que tiene nuestra facultad, y es un libro coordinado por la doctora Laura Luciani y Cristina Diana, que trabaja sobre nuestra facultad. Un libro para que sea parte del instituto. Las autoras lo dijeron sí o sí se lo teníamos que dar, y obviamente accedimos. Para nosotros es un enorme placer que esté acá. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al vicerrector, profesor odontólogo Héctor Darío Macía. Bueno, muchas gracias. El lugar que elegimos para esta actividad no es un tema menor. Hace poco estuvimos juntos también acá y teníamos la oportunidad de compartir que en esta biblioteca también esté la biblioteca Islas Malvinas. Me han escrito unas palabras, las voy a leer, prometo, pero a quienes me conocen un poco más saben que me gusta mucho hablar de lo que veo. Pero vamos a empezar formalmente, señor decano. Integrantes del Consejo Académico del Instituto de Estudios de la Reforma, autoridades, docentes, estudiantes, no docentes, graduados y público en general. Es muy complejo que las emociones no estén presentes. Yo miro muchas caras y he saludado a muchos de ustedes porque tengo la suerte que ya hace del año 84 que compartimos esta universidad, que compartimos los pasillos, que compartimos esa vida y esa dinámica que tiene nuestra universidad. Y sinceramente poder estar aquí sentado delante de ustedes poniendo el Instituto de la Reforma Universitaria en pleno para que nos desarrollemos emociona mucho. Quiero agradecerle al señor rector que me ha delegado esta representación, fundamentalmente porque le quiero agradecer públicamente su confianza y también quiero que quede claro la relación que tenemos con el señor rector, porque inmediatamente que le hicimos la propuesta de este instituto, dijo por supuesto, y nos acompañó. Y obviamente estas, como son tantas las otras iniciativas que estamos teniendo en el vicerrectorado, absolutamente todas siempre han sido acompañadas. Y deseo expresar fundamentalmente que este proyecto originalmente era bastante más modesto. Pensábamos en una cátedra libre, pero nos reunimos y también quiero hacer público el reconocimiento a quien nos alentó, a quien enriqueció y nos permitió concretar este instituto. Esa persona es el señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes, Alejandro Viga, que muy generosamente, desde esa inquietud, llegamos hasta aquí. Y obviamente, como sabemos, que nuestra reforma del 18 fue un movimiento que predominantemente fue estudiantil y que mantuvo vigencia durante todo ese siglo XX y hasta el presente. Entre las causas de su permanencia debemos resaltar el impacto que produjo en la estructura, en el gobierno, en la administración y en la legislación de todo el sistema universitario. Tanto autores nacionales como del exterior, muy prestigiosos panelistas como los de hoy, que yo también quiero agradecerles públicamente que estén con nosotros acá y que nos acompañen.
en esta presentación, porque es muy importante para nosotros seguir dándole a las condiciones de contexto y las condiciones internas que justificaron el lanzamiento del 18, a sus diálogos, a sus tensiones con otros movimientos. Y algunos no compartían esta situación planteada en la reforma universitaria. El programa reformista es muy extenso y establece su propia jerarquía, pero sí debemos recordar dentro de sus postulados aquellos que se transformaron en organizadores de la institución. Debemos centrarnos en la autonomía, debemos centrarnos en el cogobierno, debemos centrarnos en la libertad de cátedra, debemos centrarnos en la extensión universitaria y, por supuesto, debemos centrarnos en la cátedra libre. La vamos a hacer también. Estos postulados, trasladados al plano jurídico, vivieron periodos de vigencia y vivieron periodos de suspensión, alternativamente. La autonomía y el gobierno sufrieron retrocesos a poco de ser consagrados. Fueron suprimidos en casi todos los periodos que se interrumpió, y esto no es un dato menor, el orden constitucional. La corporación estudiantil representada en los órganos de gobierno o expulsada de ellos, de acuerdo al periodo, impuso la agenda política y académica hasta los fines de la década del 90 del siglo pasado. Las universidades se organizaron jurídicamente siguiendo los postulados reformistas iniciales. Se enriquecieron con la incorporación de otras demandas que se tradujeron en derechos, como la gratuidad, el ingreso irrestricto, la representación no docente. En el cogobierno universitario me detengo un instante, porque pertenecemos a una universidad que fue pionera en esa representación, fue pionera en la representación de los compañeros no docentes con voz y voto en el cogobierno de la universidad. Y eso también lo debemos recordar, y eso también nos tiene que enorgullecer. Desde que recuperamos la democracia, ya por el 83, y entre ese año y el 89, las normativas de transición democráticas fue el marco del periodo de mayor autonomía que viviera la Universidad Argentina. La Ley 23.068 de normalización universitaria clausuró el debate sobre la ciudadanía del claustro estudiantil a favor de esta. Y una vez concluida la normalización, las universidades eligieron sus autoridades democráticamente. Muchas de ellas reformaron sus estatutos en actos legítimos de sus órganos de gobierno. Y hago hincapié porque esta universidad también dijo presente cuando tuvo que hacer asambleas para reformar ese estatuto. Por los años que estamos acá, entre muchos nos miramos porque hemos también podido ser parte de esas asambleas y esos debates. La reforma constitucional del 94 consagró la autonomía universitaria, tal vez porque como las provincias, las universidades son preexistentes al Estado Nacional. Y aunque el texto constitucional hace 5 referencias diferentes sobre el término autonomía, ninguna de ellas es para las provincias. Pero sí, en el artículo 75, inciso 9, corresponde a las universidades. Más allá de lo que expresemos, que parece ligada a la autarquía en el artículo citado y del debate de algunos juristas, la sanción con rango constitucional de la autonomía universitaria es la validación política y jurídica de un componente del programa reformista. En la prueba más contundente de su vigencia, porque de esa autonomía se desprende un ordenamiento jurídico dado por una ley específica, leyes complementarias de los estatutos de nuestras universidades nacionales y las normas que aprueban sus órganos de gobierno. La consagración de la autonomía con rango constitucional permitió, en artículos de la Ley 24.521 de Educación Superior, sancionada ya por el año 1995, fuesen impugnadas en varias universidades ante la justicia.
por presunta inconstitucionalidad. Pero de todas maneras, la ley vigente consagra la autonomía de las universidades y el gobierno cuatripartito. Ya ha pasado más de un siglo de nuestra reforma. Los cambios en la legislación y la estructura de las universidades y del Estado recogen su impacto de contribuciones de otras corrientes, incluso de aquellos que cuestionan la reforma universitaria. Desde la recuperación de la democracia, las universidades nacionales han elegido sus autoridades y han organizado su accionar de acuerdo a sus estatutos consagrados en base a los principios reformistas y validados por el Estado Nacional. Esa incidencia en las transformaciones producidas en el Estado, en el sistema universitario y en nuestra Universidad Nacional de Rosario, en particular, constituyen un notable objeto de estudio. Es por ello que hemos propuesto la creación del Instituto de Estudios de la Reforma Universitaria, y de la que hoy, con un gran orgullo, hacemos realidad. Los objetivos para los que se creó el Instituto son ambiciosos, muy ambiciosos, y llevarán un arduo trabajo. La sociedad de las primeras décadas, allá por el siglo XXI, se destaca por su diversidad, y la universidad tiende a ser cada vez más un reflejo de esa nueva configuración. El empoderamiento de las mujeres, como uno de los caminos a seguir para impulsar la igualdad de género, la diversidad sexual, la inclusión social y cultural y, por supuesto, la defensa medioambiental, entre otras de las reivindicaciones que podemos mencionar, hacen que desafiemos nuestra imaginación y nos potenciemos con nuestros recursos. Yo le quiero plantear un anhelo, que cada uno de ustedes pueda acercarnos a dar contenido a este instituto, con ideas, con proyectos, recuperando el viejo espíritu de la reforma desde la rebeldía y atendiendo las demandas emergentes que tiene nuestra sociedad. A esa labor nos abocamos convocando a nuestra comunidad universitaria. Les agradezco su presencia y los invito a ser rebeldes. Muchas gracias. Bien, luego de las palabras de las autoridades, vamos a dar lugar al panel Reformismo en clave actual, que será coordinado por el doctor Alejandro Eugenián, que lo voy a presentar, en Humanidades y Artes, director del doctorado en Historia, docente en la categoría de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes e investigador y miembro del Comité Académico del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades. Entre sus libros se encuentran El pasado en el péndulo de la política, Rosas, la provincia y la nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861, y variaciones del reformismo, coordinado junto a Ana Clarisa Agüero. Ahora sí, entonces, queda Alejandro a cargo de este panel. Hola, hola. Bueno, casi con una hora para comenzar una reunión como esta. Gracias a todos por haber venido. Me toca a mí coordinar este panel de especialistas en la reforma universitaria, así que agradecer por la invitación, por invitarme a formar parte de él. Y felicitarlos por la creación del Instituto de Estudios sobre la Reforma Universitaria. Les deseamos lo mejor. Quiero aprovechar para agradecer, comentaba el decano Alejandro Vida, las actividades que desarrollamos en su momento por los 100 años de la reforma universitaria. Entonces quiero agradecer a Alejandro y a José Ortiz por todo el apoyo que nos dieron al
absolutamente generoso e incondicional para realizar nuestra tarea, sin lo cual hubiera sido imposible, así que aprovecho para agradecerlo y de algún modo estamos aquí hoy gracias a ese apoyo. Como coordinador me toca decir que lo que entiendo del evento que nos reúne a nosotros hoy aquí, que tiene que ver con la creación del instituto, por otro lado, en lo que atañe específicamente al panel, me parece a mí que afecta a tres niveles fundamentales. Por un lado, la legítima celebración y recordatorio y conmemoración de un evento clave de la historia de la universidad, la construcción a partir de ese evento de una tradición, y lo dijo Alejandro hace un rato, lo suficientemente potente como para que hoy estemos hablando de ella y para que de algún modo la universidad todavía hoy se siga mirando en aquel espejo. Una tradición que por otro lado es una tradición selectiva, o sea, es una tradición que recoge sobre todo, y por eso estamos reunidos aquí el 15 de junio, en un momento más radical de la reforma universitaria, de mayor radicalización. Hay otros momentos previos y posteriores, pero de algún modo el 15 de junio, que es el momento de mayor tensión política en la Universidad de Córdoba, el que es recordado, y eso también invita a recuperar ese espíritu crítico del que hablaba recién el señor vicerrector. De modo que es una celebración. Estamos aquí para recordar ese evento y a quienes participaron en él y agradecerles de algún modo ese legado que hace la Universidad de Córdoba. Por otro lado, estamos aquí por lo que tiene que ver con la reforma universitaria como un acontecimiento que ha sido muy estudiado y debe seguir siendo estudiado, evidentemente. Pablo Buschwiller forma parte de la renovación de los estudios sobre la reforma universitaria, sobre la universidad en la Argentina, sobre la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, etc. Todos hemos leído a Pablo, como decía Alejandro recién. Hay que decir que Pablo es además historiador de otros temas, tiene áreas de estudio verdaderamente importantes en la historiografía argentina, pero es un referente de los estudios sobre la Universidad Argentina y por eso está aquí. Y Diego, que ha abierto una mirada importante a lo que serían otras reformas posibles en lo que se consideró durante mucho tiempo el antirreformismo, pero aún en ese antirreformismo hay algunas reformas posibles que no se realizan. Entonces, recuperar esas tensiones tiene que ver con lo que hace a los estudios de la reforma universitaria como objeto de estudio. Hay que pensar ahí que hay cuestiones que son centrales y todavía merecen ser estudiadas, y una tiene que ver con las reformas anteriores, digamos, los momentos reformistas previos, sobre los que Pablo ha insistido mucho, y sobre los momentos posteriores, ¿no? Porque nos llevan a preguntar, bueno, ¿cuáles fueron las reformas que se hicieron a lo largo del tiempo y que constituyen parte de ese legado que se resume en ese concepto reformista? Entonces, ¿cuántas reformas hay? ¿Cuántos reformismos posibles hay? Lo decía Alejandro hace un rato, ¿no? Un poco hay una síntesis de esas reformas en la palabra reforma universitaria, pero yo creo que hay que recuperar todos sus matices y alternativas y experiencias. Y otro elemento central que nosotros hemos recuperado tiene que ver con la circulación del reformismo por América Latina, lo que puso en evidencia un momento particular, cuando eso no era del todo previsible respecto a la existencia de una muy activa arena cultural, como la define Carlos Altamirano, ¿no? En el sentido de que rápidamente, a través de periódicos, de viajes, etc., la reforma empieza a circular y empieza a asumir distintos derroteros no previsibles en la experiencia original. Entonces, este es un segundo nivel, digamos, la reforma en relación a lo que pueden ser los estudios en términos más históricos como acontecimiento. Y hay un tercer nivel que tanto el decano como el vicerrector hicieron referencia recién, que tiene que ver con la agenda, digamos, cuál es la discusión actual respecto de la universidad. Y en ese sentido, y creo que de esto hablaremos cuando finalice el panel, y seguramente los panelistas harán referencia a este tópico, pero me parece que tiene que ver con la discusión sobre cuál es la
universidad que aspiramos, ¿no? Y ahí hay que recuperar, creo, dos cuestiones importantes de lo que fue el reformismo. Una, la enorme potencia transformadora de las juventudes y del movimiento estudiantil, y un segundo nivel tiene que ver con ese espíritu crítico, ¿no? Respecto de cuál es el estado de cosas actual y cuáles son las transformaciones y los cambios a los que aspiramos. Quiero recordar que hace poco, en términos de ese movimiento permanente de cambio, y está, creo que el director de la Escuela Superior de Comercio, no lo vi, pero escuché que está. Y hace poco las escuelas universitarias adquirieron la ciudadanía universitaria, lo cual es un evento importante, básicamente de ampliación de la ciudadanía. Y en ese movimiento constante creo que eso es un hito fundamental, ¿no? Entre los otros que se pueden recoger. Bueno, esto, abrir el debate y después la conversación. Dejo con Pablo Burrico. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación. Quiero agradecerle a las autoridades de la universidad, de la Facultad de Humanidades y Artes, en especial a Alejandro, su invitación. Por supuesto, también en principio celebrar la constitución del instituto. Yo quisiera señalar en primer término que cuando me llegó la invitación de Alejandro, además de celebrar el hecho de que se pudiera hacer de manera presencial, porque creo que como muchos de ustedes probablemente ya estoy un poco cansado del Zoom, del Meet y de todos esos mecanismos a los que hemos tenido que adaptar. Digamos, la otra cuestión que me generó cierta inquietud fue el tema que me propuso, ¿no? Pensar la reforma en clave actual. Y yo lo acepté, digamos, la sugerencia, me pareció un desafío interesante, pero debo confesar también que lo hice con algunas dudas y con algunas inquietudes, ¿no? A mí me ha tocado de hace muchos años, dedicándome además a estudiar distintos aspectos y dimensiones de la historia de la universidad, participar en distintos eventos sobre la reforma universitaria. Durante el año 2018, cuando se cumplió el primer centenario, participé en eventos de investigadores, participé en actos académicos, junto a rectores, decanos, y también participé en actos políticos, ¿no? Y lo hice con cierta sensación, a veces de incomodidad, estando obligado en más de una oportunidad, a veces a discutir, a contradecir algunos juicios que me parecían inadecuados sobre las características que tuvieron en realidad los episodios de 1918. Y es una tarea incómoda, pero una tarea necesaria, la que nos toca desempeñar en este mundo y en este contexto muchas veces a los historiadores. Pero yo lo que quería decir también, al margen de esto, es que el tema a mí me interpela también en el otro sentido, ¿no? Porque digo, yo soy historiador, pero yo también participo en la política universitaria, he sido secretario de facultad, soy actualmente, voy a ser en los próximos 4 años consejero directivo en mi facultad, y lo he sido siempre en el espacio que se autodenomina como reformista. Un espacio político que vale la pena aclarar, por las dudas en este caso, que con toda su heterogeneidad, con sus características muy diversas, en lo que tiene que ver muchas veces con los orígenes políticos de quienes participan en él, ese espacio es mayoritario en la universidad, pero en mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde yo soy consejero, es una minoría, y yo me arriesgaría a señalar también una minoría estigmatizada de diversos grupos. Pero en este sentido también a mí me parece fundamental señalar que los rasgos que han caracterizado al conjunto de las agrupaciones universitarias y políticas que se han identificado con la herencia del movimiento iniciado en Córdoba en 1918 se han modificado de manera sustantiva al ritmo de los cambios que afectaron a la vida política de la Argentina como a su sistema universitario. Y yo lo que quisiera hacer aquí, en principio, es hacer una breve y provisoria descripción de algunos de los cambios y presentar, digamos, hacer algunas referencias de esos cambios
y presentar algunas reflexiones luego sobre los desafíos que hacia el futuro tiene, entiendo, el sistema universitario. Ahora, para comenzar, yo creo que habría que señalar que, como me lo hizo notar hace unos años un colega en el transcurso de una mesa justamente sobre la reforma, el acontecimiento de 1918 estuvo caracterizado por una enorme densidad que habilitó más de una lectura y lecturas muy diversas sobre sus orígenes. ¿Cómo explicar la densidad? ¿Cómo caracterizar la densidad de ese episodio? Habría que señalar en primer término que en 1918 había finalizado la Primera Guerra Mundial, que provocó no solo la decadencia europea, sino también el descrédito de toda una generación, responsable por haber llevado al mundo a una verdadera catástrofe. La reforma se inició contra las medidas tomadas por una élite gobernante, por un círculo gobernante en la Universidad Nacional de Córdoba, que era autoritario, que era arbitrario, que era muy renuente a renovarse, pero entre quienes apoyaron el movimiento, ese movimiento de rebeldía iniciado en Córdoba en 1918, entre los estudiantes y graduados de las 5 universidades que existían por entonces, y entre quienes siguieron defendiendo las conquistas de 1918 durante los años inmediatamente posteriores, había además una enorme diversidad en términos de lo que nosotros podríamos llamar sus identidades políticas. Había quienes, como Gabriel del Mazo, intentaron situar al movimiento de la reforma bajo el liderazgo, al menos simbólico, del gobierno de la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen, que además fue particularmente receptivo a las demandas de los reformistas. Pero también había sectores que, aún con los límites y cuestionando gran parte de los postulados reformistas, adhirieron al episodio, al acontecimiento de la Revolución Rusa, en algunos casos, a los postulados del economista norteamericano Henry George, a las ideas del sindicalismo revolucionario que se expresaba entonces la figura de George Sorel. Durante los años 20, la segunda mitad de los años 20 sobre todo, una parte del reformismo fue asumiendo como uno de los ejes de su posicionamiento político a la lucha contra el imperialismo en su expresión norteamericana. Por eso, digo, cuando yo hablaba de la densidad del episodio, me refería a los episodios y a la densidad del acontecimiento, me refería a los episodios que confluyen en 1918. Por un lado, obviamente el fin de la guerra, pero también la Revolución Rusa, el proceso de democratización en la Argentina que se expresa con el ascenso de la Unión Cívica Radical y Hipólito Yrigoyen al gobierno en 1916. Ese contexto cambió en los años 30, mientras el reformismo, como acabo de señalar, en la segunda mitad de los años 20 fue asumiendo, como decía, como uno de los ejes de su posicionamiento político a la lucha contra el imperialismo, su expresión norteamericana. En los años 30, en cambio, se orientó a defender los valores de la libertad y de la democracia en un contexto universitario por un lado, pero sobre todo nacional e internacional, caracterizado por el ascenso del fascismo y el avance de los gobiernos autoritarios y dictaduras de signo muy diverso. Desde 1945, con el ascenso del peronismo al que el reformismo enfrentó, la lucha por la defensa también de los principios liberales y democráticos se sumó en un lugar central el principio de la autonomía universitaria, que obviamente, la autonomía universitaria y el cogobierno, que obviamente no eran elementos nuevos en la historia del reformismo, pero que cobraron desde entonces una intensidad inédita. Ahora, la identidad del reformismo, sus orientaciones y programas no pueden circunscribirse solamente a estos componentes políticos que acabo de mencionar. Hay dos dimensiones, creo yo, del movimiento reformista menos estudiados que considero debieran incluirse en todo balance del análisis del movimiento en el largo plazo. El primero de ellos es el que se vincula con la construcción de un movimiento y una militancia estudiantil concentrada en la defensa de aspectos de naturaleza específicamente gremial y corporativa. Regímenes de exámenes, regularidades, correlatividades, denuncias de arbitrariedad de los profesores, fueron también elementos centrales en las banderas y en las reivindicaciones del movimiento reformista en sus orígenes. Junto a ella había otra corriente también del reformismo
que contaba con antecedentes significativos a lo largo del siglo XIX, como de alguna manera lo señalaba recién Alejandro, y que entendían esa corriente que los cambios estatutarios y que la participación estudiantil en el gobierno universitario solo tenía sentido si podía asociarse a una transformación sustantiva de esa misma vida universitaria y de su orientación general. Esta orientación, cuyos rasgos es posible encontrar, incluso podríamos decir en los escritos de Diodoro Roca, cuestionaba de plano la mediocridad de la vida universitaria argentina, de sus profesores y sobre todo la limitación de la vida universitaria a la formación de profesionales liberales, la debilidad de la práctica científica y la escasa atención prestada a la formación humanista. Ese programa de transformación sustantiva de la vida universitaria fue sostenido luego por un núcleo reducido de intelectuales y de políticos, algunos de ellos incorporados a la militancia en el Partido Socialista en los años 30, como fue el caso de Julio B. González o de Carlos Sánchez Viamonte. El primero de ellos, Julio B. González, presentó en el año 1945, siendo diputado de la Nación, un proyecto nunca aprobado para desvincular a la universidad de la expedición de los títulos profesionales y concentrar su actividad en la formación académica y científica. Después de la caída de Perón, en 1955, el reformismo se identificó nuevamente con los principios de la autonomía y el cogobierno, pero también con la modernización universitaria. Defendió el compromiso social de la universidad, resaltando el papel que tenía que cumplir la extensión universitaria. Los reformistas, luego, a mediados de los años 70, participaron en el seno de las universidades de los procesos de radicalización política, que después de julio de 1966 hackearon a la dictadura de Onganía, ¿no? Es curioso ver, cuando uno estudia las características de las agrupaciones durante esos años, cómo esas agrupaciones estudiantiles que protagonizaron la vida universitaria y que se identificaban mayoritariamente con la reforma, ya fuesen radicales, socialistas, comunistas e independientes. Uno lo puede ver en las siglas con las que se identificaban esas agrupaciones. Movimiento Nacional Reformista, Movimiento de Unidad Reformista, Movimiento de Orientación Reformista. Fueron estas agrupaciones las que encabezaron las luchas contra el limitacionismo y contra las restricciones en el acceso a la universidad que intentó aplicar el gobierno de la llamada Revolución Argentina y que fueron de alguna manera hackeadas a través de la experiencia del Cordobazo. En la breve experiencia que se inició en mayo de 1973, hubo un intento de acercar posiciones entre los sectores reformistas y el peronismo entonces en el gobierno y en el control de gran parte de las universidades, que se expresó parcialmente en la sanción de la llamada Ley Italiana, pero como todos sabemos fue un proceso efímero. Antes del inicio de la dictadura, los reformistas habían vuelto a controlar las principales federaciones estudiantiles del país y sobre todo la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Federación Universitaria Argentina. Durante el régimen militar, que se inició en 1976, la actividad estudiantil se desenvolvió, donde pudo hacerlo, en un clima caracterizado por la clandestinidad. La reforma fue estigmatizada por parte, incluso del origen, fue estigmatizada incluso por funcionarios de la dictadura como el origen de los males del sistema universitario. Hubo un subsecretario de Educación que dijo que lo que quería era una universidad y no un soviet, refiriéndose justamente a la reforma universitaria. Cuando el movimiento estudiantil resurgió, sobre todo desde 1981, de la mano de la Federación Universitaria Argentina, lo hizo poniéndose a las restricciones al ingreso, que se sintetizaban en aquellos años en las políticas de cupos y de exámenes, pero sobre todo en la oposición a los aranceles, impuestos hacia el final del gobierno militar. En 1983, el reformismo universitario se asoció con la defensa de las instituciones democráticas y en el ámbito universitario nuevamente con los principios de la autonomía, el cogobierno y sobre todo con la defensa de la gratuidad y el ingreso irrestricto. En el periodo que se abrió hace ya casi 40 años con el retorno de la democracia, ese periodo tuvo para el reformismo una serie de logros indudables, pero también nuevos desafíos. En los años 90 el reformismo se opuso, aunque con matices, a las políticas de evaluación y acreditación que acompañaron a la sanción de la Ley de Educación Superior.
Pero también me parece que es importante señalar que durante esos años, y yo creo que la situación se ha mantenido todavía hasta ahora, tanto el movimiento estudiantil como la problemática universitaria en general perdieron peso en el debate público, sobre todo cuando se la compara con lo que uno podía ver cuando se estudia cuál era el lugar que la universidad tenía en los medios, en los grandes medios de comunicación y los diarios en los años 60 y 70. También el reformismo se opuso a las políticas de ajuste que se vivieron a finales de los años 90 y principios de los 2000. ¿Cómo pensar los desafíos del reformismo? Los desafíos, diría yo, más que del reformismo, de una política universitaria, en una sociedad en la cual las formas del conocimiento y sus mecanismos de transmisión han cambiado sustantivamente en el contexto de lo que autores como Zygmunt Bauman ha llamado la modernidad líquida, ¿no? ¿Cómo pensarlo en un contexto en que los estudiantes universitarios ya no son uno entre mil, como lo eran en 1918, sino son prácticamente 40 entre mil? ¿Cómo pensarlo en un contexto regional en el que se ha ido imponiendo la idea de que la educación superior es un derecho? Y yo quisiera presentar aquí algunas reflexiones personales, aún siendo personales, aclaro, no son originales, que tienen que ver con pensar algunos ejes de una política para la universidad hoy, cómo pensarla, podríamos decirlo así, para los próximos años. Y insisto, son solamente algunas ideas enunciadas en voz alta, con las dificultades que además tiene pensar políticas para la universidad en un sistema que es tan distinto al sistema de 1918. Sobre todo porque es un sistema caracterizado por una enorme heterogeneidad, un sistema en el que conviven instituciones que en términos de sus orientaciones, dimensiones, de las características de sus alumnos y de sus docentes son tan distintos. Y aquí yo quisiera señalar una primera cuestión. Toda política, un primer aspecto, toda política, reformista o no, requeriría para poder ser llevada a cabo y desarrollada de datos fiables, de datos estadísticos sólidos y confiables, por un lado, y también de políticas de desarrollo y el diseño de políticas de mediano y largo plazo. Y aquí yo creo que hay un desafío central asociado a dos problemas sustantivos. La Argentina multiplicó el número de estudiantes universitarios en los últimos 40 años. Había 500.000 de estudiantes universitarios cuando finalizó la etapa de la dictadura y hoy superan los 2 millones. La población era, cuando terminó la etapa de la dictadura, de 27 millones. Hoy es aproximadamente de 47 millones, como se ha visto a partir del último censo. Es decir, mientras no se ha llegado a duplicar la población, el número de estudiantes universitarios se multiplicó por 4. La tasa de escolarización superior en la Argentina llega a un 60%. Es una tasa similar a la que uno puede ver en muchos países desarrollados. Pero al mismo tiempo, el sistema nos resolvió dos grandes problemas estructurales que arrastra. Por un lado, la elevada deserción. Y por otro lado, la larga duración de las carreras en relación a su duración teórica. Es un sistema además que ha crecido con una escasa planificación. 3 carreras, por ejemplo, en los últimos años, la carrera de medicina, de abogado, de contador público, han concentrado en los últimos años cerca de un 20% de la matrícula. Ahora, una perspectiva general en el funcionamiento del sistema plantea también otros problemas relativos a lo que podríamos llamar la calidad de la formación. A mí no me gusta usar el término, nunca me ha gustado, prefiero hablar en todo caso de la consistencia científica o académica de los proyectos, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Uno de ellos es el vinculado con el escaso número de docentes con dedicación exclusiva y el elevado número de docentes con dedicación parcial. También tiene que ver en alguna medida con la limitada formación de los docentes en términos pedagógicos y científicos. Solamente un 10% de los docentes universitarios aproximadamente ha obtenido el título máximo en su especialidad, lo que revela en alguna medida también la limitada inserción de la actividad científica en la universidad y además en otro problema que es un problema mayor en algunas casas de estudio que en otros, que tiene que ver con el limitado proceso de regularización de la planta docente. Es cierto, por otro lado, también hay que reconocerlo, que la universidad ha avanzado mucho, por otra parte, en aquellas cuestiones que tienen que ver con el escenario de la construcción de una ciudadanía global, en el que las dimensiones que se mencionaban recién, como las relativas a la igualdad de género o las cuestiones que tienen que ver
con el medio ambiente han ocupado un lugar central. Y ahí me parece también, en ese sentido, resaltar que la universidad pública en la Argentina ha tenido un papel igualador y puede ser un factor central, digamos, en la creación de una sociedad mucho más inclusiva. Pero por supuesto la inclusión no existe solamente porque se la proclama, ¿no? En este mundo global, para que la universidad pueda cumplir ese papel, tiene que estar asociado a la consistencia del proyecto y a la solidez del proyecto académico. Yo quisiera finalizar leyendo un breve pasaje, un breve párrafo de un trabajo muy breve que publiqué en 2018 en una revista académica de México, justamente reflexionando en alguna medida sobre esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo pensar la herencia de la reforma universitaria joven? Y ahí la pregunta era, ¿qué es lo que nos une a nosotros hoy con los reformistas? ¿Qué es lo que nos une con los reformistas de 1918? Además, por supuesto, del espíritu de rebeldía, de protesta. Y yo señalaba ahí, sin duda hay algo que nos une con los reformistas y es la aspiración, siempre explícita, de construir una universidad mejor, con un compromiso más intenso con la vida cultural y científica de nuestras sociedades. Se trataba de una universidad menos comprometida con la formación individual de los profesionales, con el usufructo personal de los beneficios que brindan los títulos, y en cambio mucho más íntimamente articulada con la tarea de construir una sociedad más igualitaria y más justa. Los reformistas no pensaron que los cambios estatutarios constituyeran un fin en sí mismo. Era el instrumento para modificar de raíz una universidad asignada por la mediocridad, el nepotismo y la corrupción. Quizás debamos tener siempre presente hoy en primer plano esas enseñanzas. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Disculpen la disponibilidad, me olvidé de hacer la presentación formal de Pablo y Diego, lo voy a hacer ahora en el intermedio, en el paso. Un poco recogiendo los títulos y, como les decía antes, la diversidad de tareas y áreas de investigación de ambos panelistas. Pablo Buschwinter es licenciado y doctor en Historia, profesor titular regular de Historia Social Moderna y Contemporánea y de Historia General de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Rabiniani. Se especializó en Historia de las Universidades e Historia de la Historiografía. Es autor, entre otras obras, de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Historia de las Universidades Argentinas, Una revolución en los claustros, Masividad, Fragmentación y Heterogeneidad, este último en colaboración con Mónica Marquina, y Los Quesada, Letras, Ciencias Sociales y Política en la Argentina. Y actualmente es director del programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires y consejero directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido profesor por concurso en la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 1996 y 2012 y becario del Servicio Exterior de Intercambio Académico Alemán y de la Fundación Alexander von Humboldt. Y Diego Mauro es licenciado y profesor en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Humanidades con mención en Historia, es docente de Historia Argentina II de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario e investigador independiente del CONICET. Es coordinador académico del doctorado en Historia de la Universidad y realizó estancias postdoctorales en las universidades de Florencia y Castilla-La Mancha, entre otras, en Historia del Catolicismo y la Secularización. Entre sus libros, De los templos a las calles, Catolicismo, Sociedad y Política en Santa Fe, 1990, bueno, debe ser 1890-1937, ¿no? Me parece por aquí. Y Reformismo Liberal y Política de Masas, Demócratas Progresistas y Radicales en Santa Fe, de nuevo 1890-1937. Y Secularización, Iglesia y Política en Argentina, Balance Teórico y Síntesis Histórica, en coautoría con Ana Martínez. En 2018 coordinó para Humanidades y Artes la colección Dimensiones del Reformismo en el marco del centenario de la Reforma Universitaria. Bueno, buenas tardes a
todos, a todas. Bueno, empiezo agradeciendo a las autoridades de la universidad y en particular a las autoridades de la facultad, el decano acá que está presente, que me invitó especialmente a participar del panel. Y bueno, estando Pablo acá, yo estoy tentado de decir, bueno, me devuelvo el micrófono y lo dejo seguir reflexionando a él, porque como bueno, todos dijimos hasta ahora, nos formamos leyendo muchos de los trabajos de Pablo. La colección que dirigimos con Alejandro y con otra colega, Natacha Bacola, el aporte de Pablo fue fundamental en varios de los tomos de esa colección. Así que bueno, en lo personal es un gusto poder compartir la mesa con él. Y lo que voy a hacer es una intervención muy breve. Me anoté algunas cosas que tienen que ver con la consigna del reformismo en clave actual, ¿no? Más allá de las cosas que pude en algún momento haber investigado del tema. Y es una pregunta que suele aparecer cuando te invitan a algún programa de radio o algo a hablar de la reforma, que dicen, bueno, ¿qué sería el reformismo hoy? ¿Qué implicaría hacer la reforma universitaria hoy? Y es una pregunta bastante difícil de responder. Es decir, ¿qué sería una agenda, un pliego de reivindicaciones comparable al que en 1918 lograron llevar a buen puerto los reformistas? Y me parece que muchas de las dificultades que tenemos para pensar qué sería una reforma hoy tienen que ver con que me parece que el legado de la reforma y en general, diría yo, los reformismos en la universidad con sus diferentes rostros, ¿no? Y ahí digo, tanto sea en el universo de las izquierdas como en el mundo del progresismo o entre los movimientos populares, etc. Digo, independientemente de ese rostro, hay muchas dificultades para imaginar una idea de futuro alternativa a lo que vemos cotidianamente. Es decir, una dificultad, si ustedes quieren, estructural para imaginar algo que vaya más allá de lo que vemos. Y en este sentido yo creo que la reforma es una hija de la modernidad. Hay un historiador que a mí me gusta mucho que se llama Reinhard Possehl, y él define la modernidad, dice, bueno, si las sociedades tradicionales, ¿no?, concebían sus expectativas, es decir, lo que iba a ocurrir por lo que había ocurrido, no sé si me van siguiendo la idea, es decir, lo que va a pasar es lo que ya pasó. La modernidad se caracterizó por distanciar las expectativas de las experiencias individuales. Entonces, lo que iba a ocurrir era algo nuevo, algo que no necesariamente había ocurrido. Bueno, la reforma es hija de esa modernidad. Bueno, nosotros estamos en un mundo en el cual nos cuesta mucho, ¿no?, imaginar algo que no tenga que ver, sobre todo en este universo, diría yo, de las izquierdas, los progresismos, los movimientos populares, ¿no? Hay un historiador que tuvimos la suerte de traer aquí a la facultad en el marco del doctorado, se llama François Hartot, que recupera el trabajo de Possehl, y él dice, bueno, si las sociedades tradicionales miraban al pasado, ¿no?, y las modernas al futuro, bueno, nuestras sociedades miran a una especie de presente continuo. Entonces, digo, me parece que parte del problema que tenemos para imaginar una agenda disruptiva, ¿no?, en términos de una nueva reforma, si ustedes quieren, tiene que ver con un límite estructural de la vida política, no solo en Argentina, sino en buena parte del mundo, si ustedes quieren, euroatlántico, ¿no? Es una especie de determinante estructural en el que un poco todos estamos atrapados en mayor o menor medida. Esto sería como un poco mirar el vaso medio vacío, ¿no? Hay una frase que suele citarse mucho, que se le atribuye a Zizek, un filósofo esloveno muy mediático, a lo mejor lo han visto por ahí, que dice, bueno, es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O es más difícil imaginar, ¿no?, es más fácil imaginar el fin del mundo que una transformación radical de la sociedad en la que vivimos. Me parece que ese es un desafío que tenemos por delante todos, ¿no? Es decir, independientemente de la orientación específicamente política en la que cada uno esté, digo, es una deuda si ustedes quieren, del pensamiento emancipatorio, por decirlo en esos términos. Por supuesto, si queremos ver el vaso medio lleno, uno podría decir, bueno, sin duda, como decía Pablo, la agenda de género introdujo una serie de novedades en los últimos 20 años, sobre todo, significativas. La feminización de la universidad no es anterior, digamos, no podría decir,
bastante anterior, pero digo, sí que la agenda de género supuso una serie de novedades muy significativas, así como uno podría decir la reformulación de lo que se llamaba extensión universitaria, que ahora suele pensarse en clave de prácticas sociocomunitarias, ¿no? Digo, paradigmas que revisan eso con nuevas coordenadas. Ahora, otra cosa que uno podría ubicar en el vaso medio lleno sería decir, bueno, como decía Pablo, ¿no? Efectivamente hemos pasado de medio millón de estudiantes universitarios a mediados de los años 80 a casi más de 2 millones, 2.100.000 en la actualidad, ¿no? Lo cual coloca a la Argentina en una tasa, digamos, una de las más altas de la región y a nivel mundial está, digamos, sin duda bastante arriba. Ahora, el problema ahí es, como decía Pablo, decir cómo asegurar la permanencia en la universidad. Es decir, es uno de pensar hoy el desafío, me parece que un desafío central pasa más por asegurar la permanencia en la universidad, que esa llegada a la universidad no se frustre o que pueda llegar a buen puerto, más que en sí el problema del ingreso propiamente dicho. Y es interesante pensar qué pasó cuando la matrícula universitaria comenzó a masificarse en la Argentina, ¿no? Si uno mira, esto se lo he escuchado a Pablo y se lo he leído a Pablo también en otro momento y a otros colegas, ¿no? Es decir, en los años 40 y 50, lo que permite la multiplicación por 3, por ejemplo, de la matrícula entre mediados de los 40 y mediados de los 50, más que la gratuidad universitaria del año 49, que sin duda es importante, más que la política de becas, el primer peronismo, etc., tiene que ver con el proceso de transformación estructural de la sociedad, ¿no? Con una política de redistribución del ingreso, eso que Juan Carlos Torres llamaba democratización del bienestar. Entonces me parece que muchos de los problemas que tiene la universidad hoy tienen que ver con los problemas que tiene una sociedad cuyos niveles de desigualdad y empobrecimiento estructural se han venido consolidando, tal vez con el interregno, digamos, de los dos gobiernos kirchneristas, se ha venido consolidando desde el 83 para acá. Hoy la Argentina tiene un ingreso per cápita medido por la paridad del poder adquisitivo de $20.000. O sea, el ingreso per cápita de la Unión Europea promedio es 45.000. De Europa del Este, dentro de Europa, 35.000. Rusia, 30 y pico mil. Argentina tiene un ingreso per cápita medido por paridad del poder adquisitivo, ¿no? Que sería el indicador más apropiado para medir el caso argentino, porque si lo midiéramos en dólares sería mucho más bajo. Con lo cual, digamos, la Argentina ha enfrentado un proceso no solo de desigualdad creciente, sino de empobrecimiento estructural, y me parece que la universidad no puede escapar a ello. Entonces, por supuesto, una política de becas, mayores dedicaciones docentes, etcétera, van a permitir contener mejor a quienes llegan a la universidad, pero me parece que el desafío de una nueva reforma es que la universidad participe en la discusión de cuál va a ser el modelo de desarrollo de la Argentina en los próximos años. Y eso me parece que debería estar en el centro de las discusiones de la universidad. La performance, digamos, general de la economía argentina ha sido terriblemente mala, y en ese contexto no podemos, me parece a mí, sobredimensionar las posibilidades que la universidad tiene de contrarrestar esos factores estructurales. Volviendo a los ejemplos de la masificación de la universidad, esa masificación se produjo en el contexto de una sociedad con niveles de movilidad social ascendente bastante dinámicos, con niveles de pobreza muy bajos. Hoy en el mundo no hay ninguna sociedad lógica capitalista que con un ingreso per cápita de $20.000 haya resuelto medianamente el problema de la pobreza estructural. Entonces, son como muchos desafíos. Yo obviamente no tengo ninguna respuesta para eso porque no son mi tema ni nada, pero digo, me parece que los reformistas estaban pensando también en el 18, estaban planteando reivindicaciones que tenían que ver con dinámicas de ese momento. Me parece que restituir la pregunta por la reforma hoy en el contexto de la discusión sobre el modelo de desarrollo económico permitiría pensar una agenda reformista tal vez con más impacto hacia adelante. Y bueno, y dejo acá, y si hay alguna pregunta lo retomo. Pero digo, a lo que quería llegar es que
sin ánimo de ser polémico, pero sí esta idea, ¿no? Digo, yo leía los documentos de la CRES, por ejemplo, en 2008, 2018. Por más que establezcamos que el derecho a la universidad es universal, etc., el derecho, cuando uno lo dice mucho, porque no lo tiene, ¿no? Si lo tiene que proclamar, es porque no lo puede ejercer. Entonces, me parece que el desafío es dejar de emitir documentos diciendo cosas, sino discutiendo en serio qué participación puede tener la universidad en el debate sobre, efectivamente, bueno, cómo superar algunas de las antinomias que vienen lastrando estructuralmente la sociedad argentina, por lo menos desde mediados de la década del 70 en adelante, ¿no? Donde eso, si uno mira todos los indicadores económicos, se desploman desde el 75, 76, con algún momento, ¿no? Hoy el ingreso per cápita, insisto, maestro, es menor que el de Chile, menor que el de Uruguay. Eso no había ocurrido nunca en el siglo XX. Entonces, digo, me parece que eso, sin ser economicista, etcétera, no podemos perderlo de vista, porque lo que la universidad puede hacer en ese contexto es muy limitado. Esa es mi sensación, ¿no? Bueno, muchas gracias.